Toda la materia responde a la interacción de un campo magnético externo produciendo un campo magnético interno. El campo magnético total, dentro y fuera de la materia, es la suma de los campos inducidos externos e internos, y se puede ver de esta manera. El campo interno actúa como un dipolo representado por la letra M minúscula, que implica un momento dipolar magnético, el mismo visto en el video anterior. El origen de este momento es fundamentalmente cuántico. Algunos materiales tienen magnetización paralela al campo magnético B, por lo que se les conoce como paramagnéticos. Otros tienen una magnetización orientada de manera opuesta a B, y se les conoce como diamagnéticos. Finalmente tenemos los materiales ferromagnéticos, los cuales son un caso especial de materiales paramagnéticos donde M es distinto de cero cuando el campo externo tiende a cero, y los superconductores, que son un caso especial de materiales diamagnéticos donde el campo magnético total es cero dentro del volumen de un superconductor. Un dipolo magnético experimenta un torque en un campo magnético, de la misma forma como un dipolo eléctrico experimenta un momento generado por el campo eléctrico. Este torque puede escribirse de esta forma. La magnitud de la fuerza está dada por esta ecuación que previamente habíamos calculado cuando empezamos con el tema de magnetismo. Por lo tanto, podemos escribir a N de esta manera. La palabra magnetización es empleada de dos maneras dentro de la teoría de la materia magnética. En primer lugar, la magnetización se refiere al reordenamiento de corrientes internas que se presenta cuando la materia se expone a un campo magnético externo. En segundo lugar, la magnetización es una palabra asignada para referirse a una función que caracteriza los detalles del reordenamiento. Comencemos con el campo magnético externo que inicia el proceso de magnetización e identifiquemos su fuente como una densidad de corriente J sub F, conocida como corriente libre. O mejor dicho, densidad de corriente libre. Normalmente se le llama corriente de frontera a la fuente del campo interno, pero el término conocido como corriente de magnetización es el más adecuado, y es representado por J sub M. Con todo lo anterior podemos definir a la densidad de corriente total como la suma de las dos anteriores, escribiendo esto. Consideremos un anillo circular de radio R situado en un campo magnético creado por un solenoide. El campo B apunta en la dirección de Z y, a medida que nos alejamos, el campo magnético se vuelve más débil. Deseamos calcular la fuerza generada en el anillo de corriente causada por el campo externo. Por simetría, únicamente contamos con la componente en Z, por lo que la fuerza puede escribirse así. Dado que la divergencia de B es cero en todos los puntos, el flujo neto del campo magnético afuera de cualquier volumen es cero. Para ello, consideremos un cilindro de radio R y altura delta Z. El flujo neto en la superficie superior está dado por esto. Igualando el flujo total a cero, obtenemos lo siguiente. Esto implica que la componente radial del campo es positiva cuando la componente en Z decrece. Ahora expresamos la fuerza en un dipolo en términos del gradiente de la componente en Z del campo externo B. En términos del momento dipolar, se puede reescribir así. Finalmente, podemos concluir con tres aspectos importantes. Si el momento dipolar es paralelo al campo externo, la fuerza actúa en la dirección donde el campo aumenta. Si el momento dipolar es antiparalelo al campo externo, la fuerza actúa en la dirección donde el campo disminuye. Si el campo externo es uniforme, la fuerza total es cero. Con todo lo visto, podemos escribir una ecuación general para la fuerza, de esta manera. De acuerdo al modelo clásico, sabemos que el átomo consiste en un núcleo rodeado de electrones. Comencemos con un electrón moviéndose con una velocidad constante dentro de una trayectoria circular. ¿Qué efectos magnéticos se esperan en esta situación? En cualquier instante, el electrón y la carga positiva parecen un dipolo eléctrico, pero en un tiempo promedio, el momento del dipolo es cero, por lo que no produce un campo eléctrico a cierta distancia. Sin embargo, el campo magnético no es cero, es el campo de un anillo de corriente.
Recordemos que la corriente es la cantidad de carga que atraviesa un punto del anillo por segundo, por lo que podemos definir la corriente de esta manera. Recordando la definición del momento dipolar magnético, podemos escribir esto. En este último término, el cociente de menos E sobre 2m sub E es conocida como relación magnetomecánica orbital del electrón, lo cual indica que existe una relación estrecha entre el momento magnético y el momento angular en el terreno del magnetismo atómico. ¿Por qué no percibimos los campos magnéticos de los electrones que orbitan en los átomos de cada sustancia? La respuesta debe ser una cancelación mutua. Analicemos una pieza de material en ausencia de un campo magnético externo, el cual contiene electrones con su propio momento angular asociado con los momentos magnéticos distribuidos en todas las direcciones del espacio. Para ello hagamos uso de este diagrama. Las órbitas que describen los electrones serán aproximadamente paralelas al plano XY, donde existirá una cantidad igual de momentos dipolares apuntando arriba y abajo. Ahora veamos qué pasa con una de estas órbitas cuando activamos un campo magnético en la dirección de Z. Comencemos analizando un sistema electromecánico como el de esta figura. Hay un objeto de masa m unido a un punto fijo a través de una cuerda de radio r. Dicha cuerda proporciona la fuerza centrípeta que mantiene al objeto en una órbita circular. La magnitud de la fuerza está dada por esta fórmula. Ahora supongamos que un solenoide crea un campo magnético en la dirección negativa de Z de manera uniforme en toda la región en cualquier instante de tiempo. A medida que el campo crece, existirá un campo E inducido a lo largo de la trayectoria como lo indica este diagrama. Para encontrar la magnitud del campo eléctrico, notamos que la tasa de cambio del flujo a lo largo de la trayectoria está dada por esto. Si empleamos la ley de Faraday, podemos escribir esta ecuación que conduce al siguiente resultado. Ahora utilizamos la segunda ley de Newton, donde podemos obtener una relación entre el cambio de velocidad y del campo B. El incremento de velocidad de la carga en el estado final significa un incremento en el momento dipolar magnético M que apunta hacia arriba. Una carga negativa tendría una desaceleración bajo circunstancias similares, lo cual habría generado un decrecimiento del momento dipolar. En cualquier caso, la presencia del campo B ha traído un cambio en el momento dipolar opuesto al campo que puede escribirse así. Con esto podemos concluir que el cambio inducido en el momento magnético es opuesto al cambio del campo aplicado. La siguiente relación es aplicable para cualquier tipo de carga, ya sea positiva o negativa. Todo lo analizado es el mecanismo detrás del diamagnetismo, un fenómeno universal que afecta a todos los átomos. Después de todo esto, queda otra pregunta. ¿Qué campos se producen por materia magnetizada y cómo interactúan con otros objetos? Supongamos un objeto magnetizado que cuenta con una gran cantidad de dipolos magnéticos, por lo que empleamos la siguiente expresión para definir el potencial vectorial, el cual ya estudiamos en un video anterior. Nuevamente podemos emplear la identidad que usamos al analizar los campos de objetos polarizados, por lo que nuestra expresión toma esta forma. Ahora realizamos una integración por partes y tenemos esto. El integrando de la primera integral corresponde a un volumen de corriente, mientras que el integrando de la segunda integral corresponde a una superficie de corriente. Esto se puede escribir así. Finalmente, podemos reescribir nuestra expresión usando estos resultados y se obtiene la siguiente apariencia, mucho más compacta que la anterior. Hasta este punto quizá muchos estén sintiendo un déjà vu porque esto es muy similar a lo visto en el video de polarización, por lo que si no lo han visto, les sugiero consultar la lista de reproducción del canal. Verán que la derivación de las ecuaciones es muy parecida. Ahora bien, en un principio habíamos establecido que el efecto de la magnetización estaba dado por esta ecuación. Ahora, en términos de la ley de Ampère, puede escribirse de esta manera. Si unimos todos los términos que incluyen al rotacional y realizamos una factorización muy conveniente, obtenemos que la densidad de corriente libre está dada por esto.
El término que está entre paréntesis corresponde al vector auxiliar H, que en algunos libros, principalmente textos de ingeniería, le llaman intensidad de campo magnético. Sin embargo, no emplearemos ese nombre y simplemente lo nombraremos como vector auxiliar. Ahora bien, este vector juega el mismo papel que el vector D visto en electrostática. Nos permite expresar la ley de Ampère en términos de una corriente libre. En materiales paramagnéticos y adamagnéticos, la magnetización desaparece cuando se anula el campo externo. Esto implica que la magnetización es proporcional al campo para la mayoría de las sustancias, por lo que podemos escribir una relación interesante definida por esta ecuación donde el término X sub m, o bueno, esta letra también conocida como G, es conocida como susceptibilidad magnética. Esta cantidad es adimensional y varía dependiendo de la sustancia que se esté trabajando. En medios lineales se obedece la siguiente relación. El producto de la permeabilidad en el vacío con el término en paréntesis recibe el nombre de permeabilidad del material. Los materiales ferromagnéticos no requieren de campos externos que mantengan la magnetización. La alineación de los dipolos magnéticos está congelada, por decirlo de algún modo. La característica que distingue al ferromagnetismo del paramagnetismo es la interacción entre los dipolos cercanos. En un material ferromagnético, cada dipolo apunta en la misma dirección que los dipolos vecinos. Cada uno de estos grupos de dipolos pueden verse como parches llamados dominios. Cada dominio cuenta con billones de dipolos alineados, pero los dominios por sí mismos están orientados en diferentes direcciones. Si consideramos que existen múltiples dominios, los campos magnéticos se cancelan, por lo que no se produce una magnetización considerable que permite tener un imán extremadamente poderoso. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cómo se producen los imanes permanentes? Bien, si colocamos una pieza de hierro en un campo magnético muy intenso, el torque tiende a alinear a los dipolos de forma paralela al campo. Dado que los dipolos, o mejor dicho, todo lo que son los dipolos magnéticos que están dentro del material, les gusta estar alineados con sus vecinos, la mayoría de ellos se resistirán al torque. Aún así, en la frontera entre dos dominios hay dipolos vecinos que compiten entre ellos, y el torque tenderá a alinear el dominio más paralelo al campo. El efecto neto del campo magnético moverá los dominios de las fronteras, y si el campo es lo suficientemente fuerte, se producirá un dominio que cubra todo el material y se dirá que está saturado, por lo que ya tenemos un imán permanente. Una manera simple de analizar esto es enrollando una bobina de alambre sobre una pieza magnetizada. Ahora dejemos fluir una corriente a través de ella. A medida que aumenta la corriente, el campo aumenta, por lo que los dominios se moverán y la magnetización crecerá. Eventualmente se alcanzará el punto de saturación, donde todos los dipolos están alineados, y cualquier incremento de corriente no tendrá efecto sobre la magnetización. Podemos hacer algo similar si cambiamos la dirección de la corriente, por lo que encontraremos otro punto de saturación, dando así lo que se conoce como curva de histéresis. Con todo lo ya visto, queda bastante claro que el campo magnético juega un papel fundamental dentro de las interacciones con la materia, de manera muy similar a como lo hace el campo eléctrico, y no es para menos, ambos son la manifestación de un mismo fenómeno, por lo que es momento de ver la realidad y dejar a un lado la electrostática y magnetostática para adentrarnos finalmente en la electrodinámica. Pero eso será tema del siguiente video.